Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Bienvenidos a otro capítulo más de Hilos de Conciencia. Nuevamente el gusto de estar con María Virginia y Mel. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Vamos a continuar ese chapuzón un poquito más profundo, ¿verdad? Vamos a ponernos nuestros trajes de buzos y vamos a bajar mucho más. Y hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante, sumamente fuerte, que son las emociones. Entonces, para arrancar realmente, me gustaría que me comentaran para ustedes qué son las emociones, ¿verdad? ¿Qué son las emociones y el rol y el impacto que tienen en la generación de conciencia? Wow, bueno, para mí son todo un mundo las emociones, ¿verdad? Para mí las emociones son energía en movimiento, ¿verdad? Su nombre en inglés, emotion, es energía en movimiento. Para mí las emociones son precursores del actuar, Okay. ¿verdad? Nos predisponen a actuar de cierta manera. Y para mí las emociones son mensajeras. Para mí las emociones tienen una función, tienen un mensaje, te traen información que genera aprendizaje, que cumple con una función adaptativa, que vienen a resolver algo. O sea, vienen porque algo necesitas resolver en ti. Okay. O necesitas resolver alguna situación, alguna relación. Y para mí por eso es que es tan importante conocerlas, reconocerlas y sobre todo escucharlas, ¿verdad? Porque como son energía, no las puedes eliminar. Puedes transformarlas, sí. Pero pues nadie quiere que una emoción se vuelva una úlcera, ¿verdad? Entonces es importante que tú aprendas a trabajarlas y que aprendas a gestionarlas. Pero para mí, si pudiera resumir en una palabra qué son, para mí son mensajeras. Okay. Qué lindo. Sí. Son una respuesta fisiológica, ¿verdad? A una experiencia. O más bien, ya vamos a ir profundizando en eso, a nuestro pensamiento sobre una experiencia. Pero son una respuesta fisiológica. Entonces, esto para mí es importante porque es como estornudar o como parpadear, ¿verdad? O como bostezar. Es inevitable. Y creo que todavía estamos en un mundo en donde nos la pasamos evitando o pidiéndole a otros que eviten sus emociones. Claro. Y yo no le puedo pedir a alguien que por favor evite bostezar o que evite cerrar los ojos o que evite tragar, de la misma manera que no le puedo pedir que evite emocionarse, ¿sí? Entonces son una respuesta fisiológica que viene, y seguro nos vamos a ir adentrando en esto, como una respuesta o como una reacción a un pensamiento que surge a partir de una experiencia que estamos viviendo. Y como respuesta fisiológica son una respuesta de adaptación que nos prepara el cuerpo, que nos prepara la mente, que nos prepara, no sé, ¿verdad? Yo entro ahora y pienso en todo esto que está pasando adentro de nuestro cuerpo cuando hay una emoción, que nos prepara órganos, que nos prepara neurotransmisores, que nos prepara químicamente para dar la mejor respuesta a esa experiencia. Claro. Y yo traigo este ejemplo siempre del miedo y del oso, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos no va a pasar aquí, pero si nosotros vamos un fin de semana a una montaña a cazar
y vemos un oso, ¿verdad? Ahí surge una emoción que pareciera que es una emoción automática o instantánea o reactiva. Nos va a dar miedo. Claro. No va a surgir la tristeza, no va a surgir la alegría, o de repente, ¿verdad? Dependiendo de la creencia, pero como una instintiva inicial va a ser miedo. Y ese miedo nos prepara para una reacción, que puede ser salir corriendo, que puede ser paralizarnos, que puede ser escondernos, que puede ser huir, o que puede ser buscar con qué pegarle al oso y atacarlo, ¿sí? Pero surgió esa emoción para prepararnos para que nosotros podamos salir al frente y responder a esa situación. Entonces, cada emoción nos prepara y es una mensajera, como decía María Virginia, que nos prepara para responder a eso que está sucediendo en el ambiente. Total. Y con eso del oso, ¿verdad? Sería súper interesante ver cómo reaccionaríamos cada uno de los tres, ¿no? Ante eso, probablemente puede ser que tengamos la misma, va a ser muy, muy interesante ver. Y me lleva a un punto. Hay emociones positivas, emociones negativas, emociones, pues obviamente, digamos, aceptadas o vetadas, principalmente en las organizaciones. Entonces, platíquenme un poquito de ¿cuál ha sido su experiencia a la hora de tratar este tema de emociones en las organizaciones, principalmente organizaciones muy enfocadas a temas de resultados, etcétera? ¿Cuál ha sido su experiencia en navegar en este mundo de las emociones? Una cosa que voy a tratar de conectar con esta pregunta, pero sí, vivimos ¿verdad? En la ciudad, en un ambiente urbano donde no nos vamos a encontrar al oso, pero es que este oso toma diferentes formas. Claro, no es figurativo, total. Ese oso es un mail que me llega en mayúsculas. Total. Ese oso es la llamada que yo no quería que llegara, pero me sale en el caller ID que está llegando. Ese oso de pronto es mi jefe que está atravesando el corredor. O ese oso es la presentación que tengo que ir a dar y el resultado que tengo que ir a defender o la idea que tengo que ir a defender, ¿verdad? Claro. Toma cualquier forma. Sí. Porque creo que en un principio se pensaba que las emociones eran la respuesta a un estímulo, pero en realidad son la respuesta a lo que tú te cuentas e interpretas del estímulo. Entonces, se puede tratar de una amenaza real o puede ser simplemente una interpretación, ¿verdad? O una historia que tú te contaste y esa historia que tú te contaste activa la emoción, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en organizaciones trabajando emociones, que era la pregunta, yo creo que hay que tener muy claro que la emoción tú no la puedes cambiar, ¿verdad? Entonces tú aceptas la emoción, ¿verdad? Le das espacio a la persona de que la sienta, la exprese, la reconozca, pero lo que tú vas y trabajas es el pensamiento o la creencia detrás, que fue el disparador de la emoción. Entonces, por si no han oído nuestro capítulo de creencias, pues ahí de repente los invitamos a que revisen creencias, que es como la parte anterior a la emoción. Pero yo creo que primero es que le puedas poner un nombre. Entonces, y yo creo que las organizaciones en ese sentido son muy analfabetas, ¿verdad? E incluso nosotros somos muy analfabetos en el mundo emocional, ¿verdad? Porque en un estudio... no recuerdo ahora en dónde, quién lo hizo, pero está en el libro del Atlas del Atlas emocional de Brené Brown. A la gente se le pedía que nombrara las emociones que conocía y el promedio de respuesta de emociones fue de 3. Wow. ¿Sí? Y se ha demostrado que hay más de 279 emociones, ¿verdad? Hay 5 básicas, pero al combinar esas emociones, el espectro o el atlas emocional se vuelve de más de 200 emociones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tienes una emoción primaria como el miedo, pero el miedo puede ser inquietud, puede ser ansiedad, puede ser cosquillitas en la panza, puede ser incomodidad, puede ser pánico, ¿verdad? Hasta puede ser terror, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a ver las conjugaciones, se vuelven muchas más emociones. Entonces, yo creo que lo primero en la organización es que tú puedas reconocer qué estás sintiendo. Y acá yo con quien conecto es con mi hijo Esteban. Cuando mi hijo Esteban era bebé, él estaba en los Terrible Twos, creo, 1 o 2 años,
2 años tal vez, porque ya hablaba, él me decía, estoy triste. Pero se ponía morado y empuñaba las manos y me decía, es que estoy triste, muy triste. Y yo le decía, mi amor, tú no estás triste. Tú estás enojado. No, triste. No, mi amor. ¿Verdad? Y cuando uno es pequeño, uno no sabe distinguir qué es tristeza y qué es enojo. Pero hay adultos en las organizaciones hoy día que no saben ponerle nombre a la emoción. Entonces yo creo que el primer paso en la organización para darle cabida a esto es poder reconocer las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Y sobre todo, no vetar las emociones, porque hay emociones más permitidas que otras en el contexto empresarial. Sí. O hay emociones femeninas y hay emociones masculinas. Digamos, hay emociones que se permite que una mujer sienta. O sea, la mujer puede estar histérica, el hombre no. O triste. O la mujer puede llorar. Claro, triste. Y la mujer puede ser emocional, el hombre no. Pero la mujer no puede ser brava, porque eso está mal visto. Pero el hombre sí puede estar enojado, por ejemplo. Y el miedo, pues no. La mujer sí puede tener miedo un poco, a veces, depende. No en la organización, pero pues sí en casa, ¿verdad? Sí. Pero el hombre no. Entonces, creo que el primer paso es poder hablar y normalizar y que las personas puedan reconocer que hay más de 3 emociones. Claro. Que hay emociones, además, que se presentan en un espectro de intensidad y que cada emoción tiene una función asociada. Sí, sí. Cris, usted hablaba de emociones positivas o negativas, ¿verdad? Nosotros entendemos que no hay polaridad en las emociones, que no hay emociones que sean positivas o negativas, sino más bien está conectado con esto que dice María Virginia. Hay emociones a las que les hemos hecho mala fama y emociones a las que les hemos hecho buena fama. Y esto no empieza ni siquiera en el mundo organizacional, esto empieza en el mundo familiar, en la crianza de cada hogar, ¿verdad? Donde justamente el niño no puede llorar, ¿verdad? Miedo. Usted no tiene miedo si usted es hombrecito. ¿Sí? O enojada. No, mijita, las nenas lindas no se enojan. Las nenas lindas son amorosas y tranquilitas. Usted es una princesa. De las princesas no pueden salir esas caras y esas palabras. De antes, de las inútiles, porque ahora ya hay princesas más arrechas. Sí. No. Entonces, esto de polarizar las emociones viene para mí asociado de esta ignorancia y de este analfabetismo del que habla María Virginia, que al final no es culpa de nadie, ¿verdad? Pero que sí hemos ido heredando, porque a nosotros no nos hablaron de emociones, porque a nuestros papás no les hablaron de emociones, porque a sus papás no les hablaron de emociones. Entonces, tenemos esta carencia de formación o esta carencia académica o de alfabetizarnos en este mundo emocional que es el mundo interno, ¿verdad? Usted al principio decía, en este episodio nos vamos a adentrar en algo más profundo, y yo pensaba, y también en algo más abstracto. Completamente, ¿verdad? Porque sí. El mundo de los pensamientos quizá puede tener hasta una claridad y puede verse como más concreto, yo puedo identificar más fácilmente lo que estoy pensando. Pero ¿cómo identifico si lo que estoy sintiendo es miedo, es ansiedad, es frustración, es incomodidad, es culpa, es vergüenza, o si lo que siento es alegría, felicidad, orgullo, ¿verdad? Emoción, curiosidad? Entonces, ¿cómo identifico todo eso? Entonces es un mundo que es más abstracto y que encima de todo no nos han enseñado desde casa a aprenderlo. Por supuesto que no me extraña que con 40 años pensemos que hay tristeza y enojo, ¿verdad? Claro. Y alegría, tristeza y enojo. Sí, y miedo, pero miedo todavía lo escondemos dentro de ansiedad o estrés. No, es miedo, ¿verdad? Claro. Y todavía más, digamos, a un nivel más, otra vez, ontológico, ¿verdad? Fromm dice son 2, es amor y miedo. Amor y miedo. Y de ahí, fuerzas opuestas. Y de ahí se despliegan todas. Pero tú estás o estás en amor o estás en miedo. Y a partir de eso se abre una gama y un espectro enorme de posibilidades que somos muchas veces incapaces de reconocer. Y lo interesante de que como un acto, porque al final también soy fiel creyente que la emoción o la acción que detona una emoción puede llegar a ser evolutiva. Y cuando usted mencionó de lo del oso,
que puede ser ese correo en letras mayúsculas. Me acordé de un líder que tuve en una organización, un argentino, y mandaba sus correos en mayúsculas. Era un chiste porque era literal, una línea. ¡Aló! Cuando no le contestábamos. O personalmente cuando no le contestaba. Y en ese momento lo que a mí me provocaba era un enojo. Y ahorita que se los estoy contando, a mí me da risa. Entonces, o sea, es como la evolución de algo realmente va cambiando, porque al final de cuentas no siempre va a provocar el mismo sentimiento, la misma emoción, ¿no? Pero probablemente, una misma acción, ¿no? Porque también su pensamiento cambió. Por supuesto, completamente de acuerdo. Sí, lo que nos daba miedo hace 10 años, hoy ya no nos da miedo. Total, pero a veces no estamos conscientes de que eso puede llegar a pasar, ¿no? Entonces eso es una parte súper interesante de las emociones. Y ese es otro punto sobre esto, Cris, es que la emoción dura muy poco. Completamente. La emoción, como esta respuesta fisiológica, como este mensajero para indicarnos cuál es el proceso de adaptación, es muy corto. Son algunos segundos nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo que permanece? Porque, no, yo tengo 10 años de estar enojado, ¿verdad? O yo tengo 3 meses de estar enojado. No, claro. El enojo del correo fue ese instante. Lo que permaneció fue la historia que me cuento, claro, ¿verdad? La narrativa, la interpretación. Lo que llaman el resentimiento, porque estás resintiendo la emoción. Y estás resintiendo la emoción cuando te vuelves a conectar con la historia. Cuando no sanaste la historia, cuando no trabajaste la hipótesis, cuando no buscaste la evidencia, cuando no separaste los hechos de las interpretaciones, cuando lo personalizaste. Claro. Y entonces allí el cerebro no sabe distinguir, y esto es bien importante, porque el cerebro no sabe distinguir un enojo de ahora versus un enojo de hace 20 años contra alguien de tu familia. O sea, vuelves a segregar las mismas hormonas, vuelves a activar otra vez este modo de supervivencia, ¿verdad? Y por eso es que siempre trabajar emociones es que las personas entiendan que son de alta intensidad, pero corta duración. Claro. Y que se sienten en el cuerpo, ¿verdad? Y esa es otra manera también de empezar a trabajar en esta maestría emocional. O sea, ¿cómo empiezo yo a reconocer cuáles son las emociones que habitan en mí? En los talleres que damos de emociones, siempre yo les digo, hay una emoción refugio. Hay una emoción que es a la que generalmente tú te vas por default, ¿verdad? Que tiene que ver con la emoción con la que tú encontraste mejores resultados cuando respondiste, que es la con la que más cómodo te sientes, que es la que te ayuda, digamos, a esconder otras que no te atreves a sentir. Entonces, reconocer, bueno, cuál es mi emoción a la que yo generalmente voy y en dónde la siento. Y acá con lo que conecté fue con una coachee con que trabajábamos en el enojo, y yo le decía, pero si el enojo fuera... Y creo que este ejercicio del espectrograma lo hacemos. Si fuera una forma, ¿qué forma tendría? Y me decía, no sé, pues unos cachos, así como unos cuernos, así como de demonio. Ok. ¿Y dónde lo sientes? Acá me sale como el humo por las orejas, ¿verdad? ¿Y qué más te pasa? Se me aguadan las piernas, ¿sí? Ok. ¿Y qué más sientes? Uy, siento como que empuño automáticamente las manos. Entonces, es este trabajo de ir reconociendo qué mensajes traen, porque los mensajes vienen a nivel de sensación, vienen a nivel de temperatura. Hay emociones con las que te pones helado. Sí, claro. Y hay emociones con las que te pones frío. Y luego, también, ¿qué es lo que yo percibí que estaba en peligro? Claro. O qué se vio amenazado en mí, ¿verdad? Porque generalmente las emociones, por eso están en el cerebro reptil, ¿verdad? Tienen que ver con el cuidado de la supervivencia. Entonces tuve que haber percibido yo que algo estaba en juego. Sí, sí, cada emoción tiene como su historia arquetípica, ¿verdad? Claro. Entonces, el miedo, por ejemplo, es
¿qué es eso que está en peligro? ¿Sí? ¿O qué es eso que está en riesgo? Y la respuesta adaptativa o el mensaje de cuidado es cautela. Cautela, claro. Cuidado, protección, ¿verdad? El enojo, por ejemplo, la historia arquetípica es sobrepasaron los límites. Y entonces el mensaje de adaptación es protege tus límites, ¿verdad? O haz el reclamo apropiado, o pone el frente apropiado, haz o un pedido. Haz el pedido. La de la tristeza es algo valioso se perdió. Claro. Entonces yo entro en duelo, entro en esta sensación de pérdida, de ir, ¿verdad? De hacerme conchita, de ir para adentro a vivir ese dolor. Entonces cada emoción tiene arquetípicamente como una pequeña historia o está asociada a una pequeña narrativa y al mismo tiempo tiene un pedido que está asociado. Qué interesante. O sea, escucharlas ambas, estamos hablando de maestrías, estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de un montón de cosas y realmente es probablemente un desconocimiento y todas las herramientas que están compartiendo son súper interesantes para que las puedan aplicar. Creo que si nos vamos al génesis de todos nuestros episodios hablábamos que esta parte es bien difícil, ¿verdad? E inclusive también el detectar esas emociones es bien complicado y por lo tanto tal vez mi siguiente pregunta sería ¿cuál es, en experiencia de ustedes, cuál es ese proceso para realmente poder identificar y detectar qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y el poderme tomar ese tiempo para poder realmente expresar, como bien decía, por ejemplo, que nos traía el ejemplo de Esteban, ¿no? Que decía, estoy triste. Tal vez estaba como la gran puerca, ¿verdad? Sí. Pero entonces, en experiencia de ustedes, ¿cuál es ese proceso o qué nos podrían narrar que sería de utilidad para alguien que atraviesa sobre un tema de estos? Sí, yo conecté con dos ideas. Una tiene que ver con esto que María Virginia hablaba de desde el PNL, ¿verdad? Como esto abstracto, volverlo un poco más concreto. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, para un adulto que tiene muy poco repertorio sobre las emociones o con un niño. Yo lo hago con mis hijos. Claro. ¿Verdad? Es que estás sintiendo, no sé. Ok, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? Lo siento en el estómago. Ok, ¿y qué color tiene? Es rojo, ¿verdad? Ah, ok, ¿qué forma tiene? Es como una pelota. ¿Y qué temperatura? Está muy caliente. Entonces eso me va dando a mí nociones de por dónde puede ir. Entonces esta es una, como volverlo algo concreto, algo que deja de ser abstracto y amorfo y que yo no puedo, ¿verdad?, describirlo con palabras. Le puedo empezar a dar otro tipo de forma, de color, de temperatura, de textura, de lugar en el cuerpo. Esa por un lado. Y por el otro lado, no recuerdo, no es el Atlas Emocional, pero es otro, fue otro conjunto de investigaciones de varios científicos que llegaban a esta conclusión de que también hay gestos que universalmente nosotros podemos reconocer y asociar a una emoción, ¿sí? Entonces, esto universalmente va asociado con algunas emociones distinto a esto, ¿verdad? Claro. O distinto a esto. Entonces, universalmente también hay gestos que nos ayudan a descifrar y a conectar con cierto grupo de emociones. Y eso también ayuda. A mí personalmente me ayuda la noción de que toda emoción tiene una luz y una sombra, ¿verdad? Okay. Saber reconocer que yo puedo vivir la tristeza desde su luz y me puedo dar el permiso de ser vulnerable, que no tengo que ser un robot, que me puedo dar el permiso de llorar, porque llorar tiene que ver con limpiar el alma, con limpiar, ¿verdad? Con limpiarse. Pero también puedo vivir la tristeza desde la sombra, y cuando vivo la tristeza desde la sombra, entonces yo caigo en una depresión tremenda, entonces yo me aíslo, entonces yo ya no conecto, ya no vinculo, ¿verdad? Entonces le pierdo el sabor, la sal y la pimienta a la vida. Y lo mismo con el enojo. Yo puedo vivir un enojo firme desde la asertividad, desde el respeto, con fuerza, con firmeza de convicción, o puedo vivir un enojo que arrebata, que destruye, que atropella, que pasa encima, que hiere, que lastima. Entonces, como que a mí personalmente me ayuda o me ha ayudado entender, ok,
primero, qué estoy sintiendo y segundo, en qué lado del espectro estoy, ¿verdad? Lo estoy viviendo de una manera más funcional, ¿verdad? O sana, no quiero usar la palabra sana, pero digamos desde la luz, o lo estoy viviendo de una manera disfuncional. Y yo recuerdo en algún momento llevé un taller súper lindo con Luchi Mejía, que es una coach colombiana, y ella tiene una matriz en donde explica que hay emociones que acercan y hay emociones que retraen. Y hay emociones con alta fuerza y hay emociones con baja fuerza. Y a mí esa matriz me ayuda mucho porque, por ejemplo, la emoción del enojo es una emoción que impulsa a actuar y que desconecta, ¿verdad? Entonces, ir como jugando con esta matriz y con estas distinciones ayuda porque entonces yo sé, ok, a mí el enojo me va a llevar a enfrentar la situación, ¿sí? La tristeza es una emoción que no me ayuda a enfrentar, me aísla, ¿sí? Entonces, hay emociones que te empujan para adelante y hay emociones que te ayudan, que te hacen para atrás. Y entonces entender cuáles son los precios y las consecuencias de vivir y de sentir esa emoción. Ok, yo sé que yo voy a vivir esta emoción desde el enojo, yo lo siento como una pelota roja corinta hirviendo acá y me sale humo por las orejas. Esta es una emoción que me empuja y que me activa, pero también me puede llevar a romper vínculos. ¿Qué elijo hacer? Y entonces ahí viene la suspensión y viene la pausa. Porque para mí, una cosa es reconocerla, nombrarla y entenderla, pero después te tienes que dar un proceso de pausa porque no necesariamente la tienes que manejar o la tienes que gestionar en el mismo momento en el que la estás sintiendo. Y ese ha sido un aprendizaje importante. Entonces, ok, ¿se vale que yo esté enojada ahorita? Sí. ¿Pero ahorita tengo que salir a resolver el problema? No. ¿Verdad? Me puedo dar este espacio, me puedo suspender, la puedo pensar y entonces puedo salir a resolver y puedo salir a hablar de la emoción, pero Mel siempre dice no desde la emoción. O sea, no voy furiosa con la bola roja y corinta acá a ver cómo resuelvo con el cliente, ¿verdad? Ya me doy este espacio para que la bola haya bajado, para que haya desaparecido y ese es un poco... A mí me encanta eso porque hay un dicho que aplico mucho y que se lo digo mucho a los líderes y es no tomes decisiones permanentes con emociones temporales al final de cuentas porque inclusive te dicen bueno con mente fría etcétera pero no sabes cómo estás, ¿verdad? Y me encantó el tema de lo de las pausas, me encantó escuchar también eso de ponerlo de alguna forma en algo tangible, algo que puedas identificar. Y pues ahora viene un tema, ¿verdad? Pensemos esto en cómo los líderes en las organizaciones pueden realmente gestionar a través de emociones o qué importancia tienen para ellos poder gestionar en su día a día, no solo desde el punto de vista liderazgo, sino también desde el punto de vista en cómo beneficia eso a una, llamémosle, sanidad organizacional o una cultura funcional, creo que fue la palabra que utilizó María Virginia. Entonces, ¿cómo invitarían a los líderes a poder gestionar las emociones? Ufa, que es una pregunta grandota. A mí me gusta mucho usar, y bueno, y la verdad es que nos ayudó muchísimo a nosotros los coaches y a los psicólogos, esta película de Intensamente, ¿verdad? El Inside Out. O sea, para mí es una obra maestra, ya viene la segunda parte. Es el pre-work de muchos de las sesiones. Y ya viene la segunda parte, pero para mí es una obra maestra porque trajo a la conciencia adulta. Claro. ¿Sí? Este mundo interior que es tan desconocido. Entonces yo tengo una foto, una slide de PowerPoint en donde están estas emociones, estos muñequitos, y los senté en una sala de trabajo. ¿Sí? Entonces están como en una mesa redonda, en una sala de trabajo. Y a mí me gusta pensar y hacerle pensar a los líderes que cuando están en medio de una reunión de discusión de presupuesto o de aprobación de un proyecto, o haciendo los planes para el siguiente año o revisando, no sé, la campaña de marketing o del proyecto, no se olviden que cada persona que está ahí sentada
tiene estos 4, 5, hasta 279 operadores que también están haciendo parte de esa reunión. Sí, entonces eso es lo primero, es tomar conciencia de que cuando yo estoy en el 1-a-1 con un colaborador o con un líder, o cuando estoy en una reunión en donde hay 12 personas, todo eso está llenando la sala. Y todas esas emociones están ahí jugando en la respuesta que yo doy, en la posición que yo tomo para retraerme, en la pregunta que yo tiro para azotar al otro, ¿verdad? O en el cuchillazo que me llega y donde me quieren agarrar la yugular. Entonces, para mí eso es lo primero, es traer al mundo corporativo, a la conciencia corporativa, que eso siempre está presente. Sí. ¿Sí? Y luego lo otro que yo pensaba también es, se necesita lo que hemos hablado siempre, ser muy buen observador, muy buen escucha, pero además también cuestionar las hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Conecté con un par de ejemplos. Porque a veces la reacción o la respuesta que yo veo del otro, la punta del iceberg, ¿sí? No necesariamente se traduce exactamente con el fondo del iceberg, voy a decir, y conecté con un ejemplo. Estuve trabajando el año antepasado, en un proceso de coaching con un líder comercial, y parte del proceso era que era una persona como confrontativa, ¿verdad? O reactiva, que no conseguía controlar como su impulso de responder agresivamente a los otros, a los cuestionamientos, etc. Entonces, parte del proceso tenía mucho que ver con que tomara conciencia emocional, ¿sí? Claro. Entonces le decía, es que me enoja tal cosa, me enoja tal otra, me enoja no sé qué, y entonces me enojo. Y estas respuestas parecían todas venir como consecuencia del enojo. Y en una de las sesiones, chequeando creencias, yo le pregunto, no recuerdo la pregunta exacta, pero le pregunto, ¿qué pensarías si yo te dijera que tal vez no es enojo lo que has estado sintiendo todo el tiempo, sino miedo? Porque a mí más me suena a que estas respuestas de confrontación vienen desde un lugar de miedo que desde un lugar de enojo. No es porque estén pasando por encima de tus límites. Claro. Es porque te estás muriendo del miedo de que te cuestionen. Claro. O de que no sepas o de que no logres. Y se quedó helado. Me dijo, sí, es miedo. Es miedo. Entonces, por eso digo que hay que ser muy buen observador y muy buena escucha, porque a veces vemos una respuesta y decimos, es por enojo, ¿verdad? O es por estrés, o es por tal cosa. Y resulta que su origen realmente esencial puede venir de otro lugar. Sí. Interesante. Sí, yo creo que de acuerdísimo con que para empezar a traer las emociones al mundo de las organizaciones hay que primero reconocer que están sentadas en la sala, como decía Mel. Y hay que hablar de ellas. O sea, para mí el lenguaje tiene mucho que ver en esto, porque al final es la manera en la que, además de las expresiones corporales, yo logro saber qué es lo que el otro está sintiendo. Entonces, para mí un consejo importante para los líderes que quieren empezar a gestionar y hablar de emociones en el equipo es que no preguntemos nada más sobre lo que el otro piensa. Pues esas son preguntas de primer orden, ¿verdad? O sea, quedarnos en ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer ahora? Ok, está bien, pero esa es la puntita del iceberg. Atrévete a preguntar por lo que el otro piensa, pero como decía Mel, el pensamiento todavía es más tangible y más entendible porque vivimos en un mundo, en las organizaciones, más racional. Entonces, atrévete también a hacer preguntas de segundo orden de, a ver, ¿cómo te sientes con esto que te acabo de decir? Y cuando yo soy valiente como líder y traigo la pregunta de cómo te sientes, se abre un mundo totalmente diferente, porque las personas se dan el permiso de ser vulnerables. Y a veces asumimos que el otro entendió, asumimos que el otro compró lo que le estábamos vendiendo y asumimos que el otro lo va a hacer tal y como yo me lo estoy imaginando. Y cuando tú te atreves a traer esto de, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo he tenido experiencias en donde la gente dice, no entendí nada.
Me siento más perdido que el hijo de la Llorona. O sea, no te entendí. Cuando una persona se atreve a ser valiente, es como que se destapa automáticamente y empiezan los demás. Yo tampoco entendí. Claro. O, a ver, yo me siento molesto. ¿Por qué te sientes molesto? Me siento molesto porque todos aquí salimos con un listado de 25 cosas nuevas que hacer, menos Mel. Y yo quiero entender por qué Mel no salió con nada, ¿verdad? Entonces se abre la posibilidad de empezar a tener conversaciones valientes y transformadoras. Entonces, para mí, no nada más observar, no nada más escuchar, sino también hablar de ellas y atreverme a preguntarle al otro cómo se está sintiendo. Obvio que para que el otro se abra, yo tengo que traer mi emocionalidad también. Yo tengo que estar dispuesto como líder a hablar de yo cómo me siento, ¿verdad? Y es lo que decimos en gestión de cambio, ¿verdad? Cuando tú estás queriendo gestionar el cambio, la resistencia al cambio, el temor del otro frente al nuevo sistema de tecnología, pero tú no te atreves a decir que tú estás así porque el sistema de tecnología también es una amenaza para ti, claro, pues nada va a cambiar. Y a validar y reconocer la emoción del otro, porque de nada sirve que yo pregunte cómo te sientes, el otro diga molesto y yo como líder diga no deberías de sentirte así, ¿verdad? Porque con eso conecté también mientras hablabas. El entrar en el lenguaje emocional, el entrar en la pregunta de cómo te sientes o qué te está pasando, ¿verdad? O qué te está doliendo, te abre la oportunidad de entrar en la empatía. Claro. Que no necesariamente sucede en el pensamiento. Claro. ¿verdad? Cuando solo estás en qué pensás y qué hacemos, no necesariamente entramos en esa ventana de empatía que sí podemos entrar cuando hablamos de las emociones. Y entonces el tip para el líder es no entres a debatir o a cuestionar la emoción, pero sí entra a entender cuál fue el pensamiento que la activó. Entonces, si tú me dices es que yo me siento subutilizado en este equipo, ¿verdad? Yo siento que mi trabajo no suma y no es importante. En vez de ir a querer ofrecer el consuelo, ¿verdad? De tontos, de no, pero ¿cómo? Si tú eres un excelente elemento, en vez de entrar a jugar a cheerleader del otro, ¿verdad? A conectar con la simpatía y no con la empatía, valida la emoción y dile, ok, ¿verdad? Estoy entendiendo que te sientes subutilizado y que eso te pone triste. Me gustaría entender por qué. ¿Por qué piensas que eso es así? Entonces, es ir a conectar con el pensamiento y la explicación que el otro se está dando sin desvalidar o sin demeritar la emoción que estás sintiendo. Sí. A mí me gusta mucho eso y creo que al escucharlas me fui a un error muy común que veo yo en líderes y es que quieren separar la emocionalidad de la persona. Bueno, esto lo dejas en tu casa y aquí no puedes venir tú a traer esa emoción aquí a la organización, ¿verdad? No es tan fácil dejar una emoción en la puerta, en el lobby de la empresa, ¿no? O no es fácil dejar esa chamarra en la puerta de tu casa. Entonces, ¿qué consejo le darían a los líderes para no caer en ese error realmente de no empatizar? Hablamos de la empatía, hablamos de algunos ejercicios, pero ¿qué otras acciones consideran que podrían llegar a tomar en cuenta para no cometer este tipo de...? Yo creo que tienen que prepararse, ¿verdad? Así como tienen que entrar al curso de finanza para no financieros o al curso del app o al curso de el proyecto, ¿verdad? O llenarse de estos recursos y estos conocimientos técnicos o profesionales o de management. Para mí es esencial y obligatorio que líderes, que padres, que maestros, ¿verdad? Que cualquier persona que trabaja en un rol de autoridad tenga conocimientos y tenga recursos y tenga repertorio para entrar en el mundo emocional, porque siempre que estás tratando con un ser humano, así tenga 2 años o tenga 50, va a haber emoción, ¿sí? Entonces, para mí el primer consejo para los líderes sería: tu próximo libro tiene que ser un libro sobre las emociones, tu próximo podcast, tu próximo curso, ¿verdad? Claro. La próxima materia que te metas a estudiar tiene que ser el de las emociones.
Y por supuesto no es suficiente con que se quede en el conocimiento. Esto tiene que ser un conocimiento aplicado y el primer lugar para aplicarlo es aquí, contigo. Porque si tú no eres capaz de identificar tus emociones, si tú no eres capaz de respetar tus emociones, si tú no te das el permiso de validarlas, de descifrarlas, de atenderlas, ¿verdad? Mucho menos vas a permitir que eso suceda con un otro, ¿sí? Y yo conecté con algo personal también de hace unos meses. Para mí una emoción que en definitiva no es refugio para mí es la tristeza, ¿sí? Mi emoción refugio es el enojo porque, ¿verdad? Porque te da fuerza, porque te potencia, ¿verdad? Porque te hace encarar las cosas y por educación, por crianza, por experiencias, por herencia, por lo que sea, ¿verdad? Esa es la emoción que le permitió a muchas mujeres en mi familia sobrevivir y salir adelante ante muchas cosas. Pero la tristeza no. La tristeza está prohibida porque la tristeza te debilita, porque la tristeza te hace vulnerable, te hace... y porque no te resuelve. Porque no te resuelve, pero además te coloca en un lugar, voy a decir, de menos poder. ¿Sí? Vulnerable, ¿no? Y yo pasé por muchos meses de tristeza el año pasado, pero yo no la podía identificar. Hasta que en un punto yo dije, yo lo que estoy sintiendo es tristeza, ¿sí? Me cuesta dormir, me cuesta levantarme, no me logro concentrar, ¿verdad? Estoy procrastinando un montón, perdí esta fuerza y este empuje y este drive para hacer 700 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No me estoy enganchando en conversaciones o en discusiones, me estoy dejando en muchos momentos y dije, esto es tristeza, ¿verdad? Pero si yo no podía reconocer eso en mí, yo iba a ser incapaz de reconocer tristeza en cualquier otra persona simplemente porque eso no estaba en mi mapa, no estaba en la geografía que yo conozco. Ahora que yo ya sé dónde queda la tristeza en el mapa, yo ya puedo conectar con la tristeza de alguien más de una forma mucho más auténtica. Entonces, como líderes, volviendo tienes que aprender. Y tienes que aprender el vocabulario, tienes que aprender los conceptos, tienes que aprender, pero luego tienes que sentirlo y permitirte sentirlo y vivirlo para que entonces lo puedas conversar y lo puedas vivir y lo puedas tener en una dinámica con el otro. Me encanta. Y bueno, hablando un poco de cómo me preparo, ¿verdad? Y qué literatura hay, digamos, a mí hemos hecho referencia el libro del Atlas of the Heart de Brené Brown, a mí me encanta, ¿verdad? Es un estudio científico, una tesis de emociones que uno ni sabe que existen, ¿verdad? Y es como este pasón. Hay herramientas también como el Atlas emocional. Está el de la persona vitamina, que habla de la química. Sí. Hay uno que se llama Bittersweet, agridulce, que es de la emoción de la tristeza y darse permiso de estar nostálgico y de ponerse blue. Ese es bien lindo también, es un bestseller. Yo lo estoy empezando a leer. Están los libros de Luchi Mejía, ¿verdad? Que son pues todos estos estudios. Ahí están las 270 y algo de emociones listadas también, si alguien tiene curiosidad. Y bueno, el clásico. Empecé ahora hace 3 días. Es un libro digamos, es el resumen de una semana de convivencia y de diálogos entre el Dalai Lama y el arzobispo Tutu. Ese es el de la felicidad. El de la felicidad. Ese es súper lindo. El de la felicidad. Ese es súper lindo, sí. El de la alegría. El de la alegría. Y bueno, hay otro que se llama Domina tus emociones, está el de la inteligencia emocional. Mira, no importa cuántas emociones hayan listado o estén listadas, yo creo que tiene que ver con que te adentres, con que metas el piecito y empieces a trabajar en eso, ¿sí? Y bueno, creo que una herramienta poderosa para el líder también es el storytelling, ¿verdad? Yo creo que el que tú empieces a hablar de cómo tú te sientes cuando tú estás vendiendo
una idea, cuando estás comunicando una estrategia. Nosotros usamos un framework que es el me, el us y el now, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante ahora? Y ahí tú puedes meter emociones como la urgencia, ¿verdad? Como el temor, como la ansiedad, ¿verdad? Como la urgencia. Porque es importante para nosotros en colectivo esto y cómo nos estamos sintiendo como equipo y qué puede despertarse en nosotros a nivel de emociones, pero sobre todo el mí. A mí, ¿qué me está pasando con esto que pasa? Sí. Hablar de lo que a mí como líder se me está jugando y me pasa frente a las cosas me humaniza y le da el permiso o el mensaje al otro de que es posible hablar de lo que nos pasa y no solo de lo que pasa. Y para mí eso es importante. Estoy completamente de acuerdo con el tema de también darse chance a ser vulnerable, ¿no? Porque muchos líderes lo primero que dicen es que yo no puedo permitirme, no me puedo dar ese permiso de que me miren mal o que me miren que esto me afecta o que vean que definitivamente... Sí. Y la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿qué más saber que tienes un líder humano que también pasa por las mismas cosas que tú, que también realmente le afectan las cosas que a ti te afectan y por ende, pues poder conectar desde esa emocionalidad también y definitivamente entender que no estás siendo liderado por alguien que no siente nada. Sí, que es de hierro. Que es de hierro, exacto. Que al final es como pintan, ¿no? En algún momento y como nos enseñaron que tenía que ser, ¿no? Yo recuerdo pues en algún momento uno que decía, es que cuando llegues a ser gerente, cuando llegues a ser director, tienes que ser frío y tienes que pensar con la mente vacía, no hay emocionalidad, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas creo que también afectan, pero el mostrarse vulnerable puede ser un gran beneficio para líderes. Y yo siento que afectan porque vamos contra natura. Vamos contra natura. Entonces correcto. Es demasiada energía, demasiado esfuerzo y yendo en contra de nuestra propia naturaleza. Claro. Y por lo tanto afecta porque vamos con una fuerza contraria, o sea, nadando contra la corriente. Sí. Yo recuerdo un líder con el que trabajé también en un momento en donde realmente la empresa estaba en un momento de crisis, ¿sí? Porque había crisis política, porque había crisis en la industria, porque además era una industria que se afectaba mucho por el clima o por los cambios climáticos y hubo un año donde realmente pegó muy fuerte. Y parte de la discusión de ese comité era, no, es que no vamos a reconocer que estamos en problema. No vamos a reconocer que estamos en crisis. Y yo cuestionaba y decía, pero ¿por qué no? Claro. O sea, ¿por qué no decir, sí, estamos en una situación complicada, sí, estamos viviendo este momento y estas son las opciones, estos son los caminos, esto es lo que estamos pensando, etcétera? Y él decía, no, porque yo no quiero causar pánico. Y mi cuestionamiento era, es que el pánico ya se causó. Claro. Por hablarlo o no hablarlo, no es que vamos a evitar el pánico. Lo que vamos a generar es que las personas se sientan incómodas de sentir el miedo que sienten porque creen que son los únicos que están sintiendo ese miedo. Cuando si podemos realmente abrirlo, cuando si podemos conectar con que este es un sentimiento colectivo y universal en este momento. Estamos todos en esta misma emoción. Está correcto o está permitido estar en esta emoción y desde esta emoción vamos a salir a generar lo que podamos generar o desde esta emoción nos vamos a acompañar como nos tengamos que acompañar. Pero si el mensaje era acá no hay problemas, que no cunde el pánico, era Houston, we don't have a problem here, era mentira. Claro. Era mentira, pero entonces era solo hacer que las personas se sintieran más incómodas todavía por estar sintiendo la emoción que sentían. Y más separadas de sus líderes, ¿verdad? Y más separadas de sus Porque líderes. entonces es, híjole, a ellos no les duele lo que a mí me duele. Ajá. Y no les preocupa lo que a mí me preocupa. Y no sienten miedo, ¿verdad? Entonces, y yo estoy mal por sentirlo. Y yo estoy mal. Y entonces hay más separación todavía. Y para mí, pues, las emociones también son este pegamento, ¿verdad? O sea, estas mensajeras que si yo las sé utilizar, ¿verdad? Me van a ayudar a hacer cohesión, me van a ayudar a tender puentes, me van a ayudar a establecer vínculos,
me van a poder ayudar en mi relacionamiento también, ¿verdad? Porque yo voy a poder salir, no voy a poder enojar con el otro sin miedo a que el vínculo se rompa, ¿verdad? Voy a poder decir no entiendo o no sé sin miedo a que, ¿verdad?, haya vergüenza o haya culpa o haya miedo. Entonces, para mí también es importante que se puedan traer, que dejen de ser como este elefante en la habitación del que nadie habla, se reconozca que están ahí, que se validen, ¿verdad? Y yo como líder el primero en traerlas, el primero en ponerme vulnerable, el primero en hablar de lo que yo estoy sintiendo, hablar de lo que me pasa. Y yo agregaría una última que es también que como líder tú puedas reconocer o reforzar a los líderes que mejor manejan su emoción en el equipo. O sea, que pudiera ser un criterio también de evaluación de tu liderazgo, esta gestión emocional, ¿verdad? Porque si estás gestionando gente, estás gestionando emociones. Entonces, no nada más es gestionar la vacación del otro, no nada más es que no se me vaya nadie, no es la rotación, no es el resultado. O sea, sí, todos esos KPIs, pero ¿qué tan hábil estás siendo en manejar las emociones de tu gente? Porque cuando sabes manejar las emociones de tu gente se siente valorada, se siente vista, se siente escuchada, se quiere quedar, está más comprometida. Y todo eso al final se traduce en un mejor resultado. Entonces, que tú puedas no solo reconocer qué hacen tus líderes, sino cómo sienten y hacen sentir. Yo creo que ese es como un último paso para mí también, si tú quieres empezar a gestionar desde las emociones. Me encanta lo que estamos platicando. No es un tema que se presta a muchísimo más, ¿verdad? Y tal vez quisiera preguntarles a ambas, y para que nos puedan ampliar un poquito, cuando hablamos de inteligencia emocional, realmente, ¿qué es inteligencia emocional? Porque todo el enfoque va en coeficientes intelectuales, ¿verdad? Sí. Pero ese coeficiente emocional, ¿qué es? ¿Cómo podrían expresarlo o explicarlo, mejor dicho, en pocas palabras a la audiencia? Para mí es saber, o sea, en pocas palabras es saber utilizar la emoción a favor, ¿sí? No es evitar la emoción, porque a veces yo escucho en las organizaciones, es que esta persona necesita desarrollar inteligencia emocional, tiene que enojarse menos, ¿sí? O tiene que ser menos agresivo. Y yo pienso que la inteligencia emocional no se trata de lo que usted decía antes, ¿verdad? De dejar las emociones parqueadas en el sótano 3 o de no traerlas a la reunión. Claro. No, es todo este proceso, es la conciencia de este proceso entero que tiene que ver con saber identificar lo que estoy sintiendo, poderle poner nombre, poder comprender qué generó esta emoción, pero también qué me pide esta emoción como un proceso adaptativo, y saberla expresar o utilizar o responder sin reaccionar de la forma más efectiva, ¿verdad? Entonces, para mí, inteligencia emocional es, estoy sintiendo tristeza. Okay. Y estoy sintiendo tristeza por esto y esto. Y estoy sintiendo tristeza porque esto me la generó y porque yo pensé esto que me llevó a sentirme triste. Ok, ¿qué necesita mi tristeza? No es que necesito yo, ¿qué necesita mi tristeza? Mi tristeza necesita llorar, ¿sí? Mi tristeza necesita reconocer que esto ya no va a ser como era. Mi tristeza me pide que reconozca, ¿verdad? O que suelte. Entonces, ¿qué me pide? Y a partir de eso, ¿cuáles son las acciones o cuál es la respuesta o cuáles son las conversaciones que yo voy a tener? Entonces, para mí el proceso entero, eso es inteligencia emocional. Y yo creo que ante semejante definición de enciclopedia... Sí, yo estoy hasta choqueado. Vaya que está grabado esto, porque sí, definitivamente yo dije, una explicación no muy buena. Realmente para tomar nota, pero bueno. Está grabado, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, pero frente a eso yo nada más le agregaría todo eso que Mel dijo, primero en mí y luego en otros.
Porque para mí la inteligencia emocional tiene como esas dos dimensiones. Claro. Primero, a nivel personal, poderlo reconocer en mí, trabajar en mí, ver qué se necesita, accionar en mí, y luego poderlo reconocer en otros. ¿Qué necesita la tristeza de Mel? ¿Qué necesita la tristeza de Christopher? ¿Qué necesito yo hacer para acompañar esa emoción en el otro? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo acompañar? No para enterrar la emoción o para hacernos de la vista gorda, sino para que él la pueda gestionar y para que se vuelva algo de corta intensidad en él. Claro. ¿Verdad? Porque yo quisiera que la resuelva lo antes posible, porque dijimos que las emociones son de corta duración y no que le dure 7 años la tristeza, ¿sí? O sea, ¿cómo acompaño respetuosamente a que el otro trabaje su emoción? Entonces, yo creo que es hacia adentro y después hacia afuera. Y entonces hay gente que es muy buena haciéndolo hacia adentro, pero no logra hacerlo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, primero en mí, para luego estar listo para poder hacerlo para los demás. Sí, de acuerdo. Y en ¿qué necesita la emoción? Perdón, pero es que ese gancho no lo quiero perder, es ¿qué necesita efectivamente? Porque si no, venimos a atacar o a solucionar o a satisfacer esa emoción con placebos, ¿sí? O con cosas que no son. Entonces, ¿qué necesita? No necesita que me coma 4 galones de helado. Ni Prozac. ¿Verdad? No necesita Prozac. Okay. No necesita 2 botellas de vino diarias. Ay, tal ¿verdad? vez sí. No, Puede ser, necesita claro. que me vaya a No dos gastar diarios. Claro. el sueldo entero Me lo merezco, en ir a ¿no? comprar, ¿verdad? Entonces, no es atender la emoción desde este lugar que es un escape. Sí. Es atender la emoción desde un lugar en donde me tengo que hacer cargo de resolverla, no escaparme de ella. Sí. Porque hay mucha gente Ese es que un se salta excelente todo. total. Hay mucha Sí. gente que se salta todo el proceso, pero estoy triste y entonces veo cómo me escapo de esa tristeza, Sí. en lugar de permitir que me atraviese. Y son como tal vez formas de procrastinar el enfrentamiento a esa emoción, ¿no? Yo a O donde sea, me fui el ahí tema. fue al tema del cuerpo del dolor. ¿Ustedes han oído del cuerpo del dolor? Eckhart Tolle, ¿verdad? ¿No han leído a No. Eckhart Tolle? Bueno, buenísimo, El poder de la hora y una nueva tierra, buenísimo. Él tiene un concepto que se llama el cuerpo del dolor. Y él lo que dice es que las emociones, al ser energía, no se pueden deshacer, ¿verdad? Se pueden canalizar, se pueden transformar. Que cuando yo no gestiono una emoción, ¿verdad? Y la estoy viviendo desde la sombra, lo que empiezo a hacer es a almacenar toda esa energía no trabajada, todo eso que yo ignoré, a lo que le puse curita, todo eso que no quise profundizar y reconocer en mí, y se empieza a volver un cuerpo que cobra vida propia, y él le llama el cuerpo del dolor. Y este cuerpo de dolor es como que tuviéramos un alien, ¿verdad? Viviendo acá adentro con todas estas emociones no resueltas. Y él habla de la frustración, el enojo, la cólera, ¿verdad? La vergüenza, la culpa, todo esto que nosotros asociamos con emociones negativas, pero que en realidad son emociones que yo no trabajé o gestioné de manera funcional. Y él dice que ese monstruito está activo 24/7, pero se alimenta del drama, se alimenta del conflicto. Y entonces ese cuerpo del dolor lo que quiere es drama, pleito, problema, porque eso lo mantiene vivo. Entonces lo que quiere es resentir todas esas emociones para darle escape a toda esa acumulación que tenemos. Entonces hay personas en las organizaciones con cuerpos de dolores muy grandes, con historias que no han trabajado, que han venido de liderazgos terribles, jefes de horror, ¿verdad? Periodos de historias crisis, de dolor. de historias de dolor en la empresa, y que al no trabajar eso, son estas personas que buscan y pullan y andan viendo cómo generan drama, conflicto, ¿verdad? Cómo generan o provocan una reacción en ti para poder de alguna manera darle un poco de escape a todo esto que andan. Entonces Eckhart Tolle dice, tienes que trabajar en tu cuerpo de dolor, y la manera de trabajar en tu cuerpo de dolor es no lo alimentes más. Y entonces, ¿cómo lo alimentas? Déjalo que se muera de hambre. Déjalo que se muera de hambre. Entonces, ¿cómo no lo alimentas? Cuando tú no reaccionas, cuando tú eliges responder, no reaccionar, cuando tú no personalizas, cuando tú no agrandas el problema y lo vuelves más grande de lo que realmente era, cuando tú no vuelves a rumiar la historia 20 veces, ¿verdad?
O sea, ya me lo contaste. No, pero espérate, es que te quiero y otra vez. Y el cuerpo del dolor está feliz dándose el gran banquete. Entonces tiene que ver con esto, el cuerpo del dolor. Y hay organizaciones con cuerpos de dolor activos de muchos años. Y yo creo que una responsabilidad del líder es no alimentar más a ese monstruito, ¿verdad? Y eso tiene que ver con eso que estamos hablando, ¿verdad? Tiene que ver con, ok, yo como no alimento el drama, yo como no le sumo al problema. A veces a mí ya se me olvidó el enojo y cuando lo platico con el otro es como, ¡ah! Te dijo eso, uy, qué bárbaro. Si a mí me hubieran hecho eso, yo no lo perdono. Y ¡brum! El monstruito se volvió a multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú con tus conversaciones alimentas el cuerpo del dolor del otro? ¿O cómo le ayudas a deshacerse de todo eso tóxico y a canalizarlo de una manera más saludable? Genial. ¿Algo para cerrar? ¿Algo que les gustaría compartir de cierre en este tema? Uy, yo no sé. Yo creo que es una invitación a todos a no tener miedo de adentrarse en el mundo emocional. Yo creo que es más lo que obtienes que lo que pierdes si te tiras el clavado. Y bueno, es atreverse a mostrarse con todos sus monstruitos y con todos sus dolores y con todas sus heridas, pero yo creo que eso va a ser de beneficio para todos. Totalmente. Sí. Sí, o sea, visualicé esa imagen por un segundo de un mundo parco, ¿verdad? Sin ninguna emoción. Claro, ¿no vieron el TikTok de la gente celebrando? Ah, sí, en el arco del triunfo. Sí. No hubo un abrazo, qué miedo. No hubo un voltear a verse, claro. No hubo, o sea, frío. Zombies. Wow. No queremos un mundo zombie. Queremos un mundo así, con destellos de color, de todos los colores, con brillantina, con arcoíris, con bombas, nuestras pokebolas con todo. Y podemos escoger y tirarlas con nuestra emoción, ¿verdad? Pero muchas gracias por la conversación el día de hoy. Por favor, síganos en redes a través de todas las plataformas de podcast. También estamos en YouTube. Sigan con nosotros. Este es nuestro episodio número 6. Así que súper alegre. Esperamos traerles más episodios. Estén pues atentos a lo que viene y hasta la próxima. Gracias. Bye.